21 de septiembre de 1987. Un sacerdote llamado John Allred regresa un año después a la casa donde llevó a cabo el exorcismo de Amy Martins, una chica que estaba poseída por un demonio. Pero durante el exorcismo, el demonio logró dejar inconsciente a John. Amy huyó de la casa y nunca más volvieron a verla. Hoy, John regresa a la casa para ponerle fin a lo que empezó hace un año. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Amy Martin vivía con sus padres y sus hermanos gemelos. Su padre se tuvo que ir fuera durante un tiempo, dejando a su esposa sola con sus hijos en casa. Por aquel entonces, Amy comenzó a ayudar como voluntaria en una clínica, pero a partir de ese momento, su madre comenzó a notarla rara, pues la chica parecía estar tomándose bastante en serio su papel como voluntaria. La madre estaba muy preocupada por su hija. Para colmo, sospechaba que algo malo ocurría en el bosque. Había gente extraña caminando fuera de su casa, oía ruidos raros y el día antes del cumpleaños de los gemelos, estos volvieron a casa con las manos manchadas de sangre. La mujer dio por sentado que habían estado tocando el cadáver de algún animal, por lo que no volvió a dejarles salir de la casa. El comportamiento de Amy siguió empeorando y sus padres se vieron obligados a encerrarla en el sótano, atándola de pies y manos. Llamaron al sacerdote John, quien acudió acompañado de su ayudante, y este les hizo saber a los padres que la chica estaba poseída por un demonio y que para expulsarlo debía de llevar a cabo un ritual. Los padres de la chica insistieron en estar presentes durante el ritual, pero John fue tajante y los echó a todos del sótano, quedándose a solas con el demonio. El demonio le hablaba en latín y trataba de manipular los sentimientos de su madre, llamándola entre gritos para que detuviera el ritual. Pero de pronto todo se quedó en silencio, y cuando el ayudante regresó al sótano a comprobar qué estaba pasando, se encontró al sacerdote tirado en el suelo, pero no había rastro de Amy. Un año después de lo ocurrido, John sigue teniendo pesadillas con aquel día. Sabe que el demonio sigue ahí, por lo que decide volver a la casa en busca de Amy para así expulsar de una vez por todas al demonio que la ha poseído. Por el camino nos toparemos con una criatura blanquecina, la cual deberemos de evitar, pues esta no solo ataca a los ciervos del bosque, sino también a nosotros. Esta criatura juega un papel clave en la trama, por lo que no os olvidéis de ella. Veremos el cadáver de un animal rodeado de piedras, como si formara parte de algún ritual, además de algunas lápidas y un viejo cobertizo. Llegaremos a la casa de los Martins, la cual ahora está vacía y abandonada. Bajaremos al sótano. Aquí veremos los restos de sangre del ritual y Amy nos hará saber que sigue aquí. Huiremos de ella hasta el ático, donde finalmente nos enfrentaremos. El demonio se dejará ver y nosotros trataremos de expulsar ese mal que habita dentro de ella, pero Amy volverá a huir por la ventana. Saldremos del ático y abajo veremos un mensaje escrito con sangre que dice «Mátala» y una escopeta con una bala. Este mensaje claramente ha sido escrito por el demonio, por lo que de la decisión que tomemos dependerá que saquemos un final u otro. Si decidimos matar a Amy, la policía acabará deteniendo a John, acusándole de asesinato. En este final, John quedará como un loco, pues nadie creerá en su testimonio ni en que Amy estuviese poseída. Incluso el Vaticano, en un intento de desvincularse con John, desmiente que éste sea un sacerdote. Si usamos la bala para matar a un ciervo, se nos aparecerá uno en la carretera provocándonos un accidente. John, moribundo, trata de salvar su vida, pero un montón de ciervos le rodean y uno de ellos le ataca, acabando con su vida.
¿Recordáis a la criatura blanquecina del bosque? Pues si usamos la bala para matarle, este acaba siendo atropellado por un camión. En un reporte leeremos que un motorista encontró los restos de esta criatura, a la cual no saben identificar, pues es algo nunca antes visto. Este ser no tiene pelo, muestra signos de anemia y raquitismo, enfermedad por déficit de vitamina D que sufren algunos animales y niños cuando no reciben suficiente luz del sol. Junto al cobertizo veremos a un hombre de color gris. Si usamos la bala con él, la criatura blanquecina se colará en nuestro coche, provocándonos un accidente. Y es que este hombre de gris, al que matamos en este final, es otro sacerdote, quien estaba intentando ayudar a Michael, otro niño que también estaba poseído. Este sacerdote mantuvo encerrado y alejado de sus padres a este niño durante mucho tiempo, pues estaba convencido de que lograría salvarle. Pero con el paso del tiempo, el niño se escapó y se transformó en esa criatura que vemos deambulando por el bosque. Es por esto que el niño nos mata, a modo de venganza por haberle disparado al sacerdote que intentaba ayudarle. Si usamos la bala para disparar al cadáver del bosque, nuestro coche será interceptado por un grupo de sectarios furiosos que portan antorchas y tridentes. Estas personas son los miembros de un culto satánico, y aquello a lo que hemos disparado era su ofrenda, por lo que ahora buscan vengarse de nosotros. Al parecer, Amy se unió a este culto al comenzar su voluntariado en la clínica, pues este es el lugar donde se reúnen, y un tal Gary, quien parece ser el líder de la secta, la convenció para que se uniese a pesar de la opinión de sus padres. No sabemos cómo, pero Amy acabó siendo poseída por el demonio al decidir formar parte de este culto. Pero la historia no acaba aquí, pues el juego tiene otras 2 entregas muy interesantes que nos revelan más detalles de la trama, así que si quieres que haga un vídeo al respecto, déjamelo escrito en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Faith. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.